Hola a todos, bienvenidos a un capítulo especial de VitaBit Extra. Hoy día vamos a ver un par de consultas que tiene Ricardo Domínguez acerca de cómo funciona o cómo está estructurado una máquina arcade comparado con los computadores y por qué, por ejemplo, una máquina arcade puede costar mucho más que un computador. Las preguntas específicas de Ricardo son ¿por qué el hardware de un arcade es más caro que, por ejemplo, comprar un computador Atari? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo Atari abarató los costos de fabricación para poder llegar a esos precios? También, ¿cuáles son los componentes de un arcade que le gusta mucho, que es el Kung Fu Master? Vamos a analizar esa placa en particular, que es lo que tiene. Él también me pregunta si en esa placa hay un procesador 6502, que es el procesador que hemos estado estudiando. Y finalmente, él quiere saber por qué el chip de sonido no ha sido bien emulado en MAME, ¿ya? Y ahí vamos a ver cuáles son las características de emulación que son relevantes para ser más fiel o menos fiel al chip de sonido original. Sobre el costo de hardware hay que considerar que los arcades, las máquinas de arcade versus los computadores apuntaban a mercados totalmente diferentes. En el caso de los arcades lo que se buscaba era mostrar tecnología tope de línea, o sea, mostrar como el mejor procesador, el mejor chip de sonido. Hay que pensar que en una sala de arcade las máquinas estaban una junto a otra, entonces uno podía comparar cuál era el mejor y obviamente los jugadores iban a preferir aquellos juegos que fueran más vistosos, ¿ya? Entonces, cuando se hacían estas máquinas, se trataba de poner los mejores chips de sonido, de tener los mejores gráficos, mover más cosas en pantalla. Este costo estaba pensado en que después iba a ser asumido por quien adquiría la máquina arcade, porque al final lo que hacían era sacarle plata. O sea, tú comprabas una máquina arcade y no importa si la máquina era cara, al final eso era una inversión porque te iba a hacer ganar dinero. Y también hay que considerar que la máquina de arcade se producían en el orden de los miles. Una máquina arcade no iba a ser vendida a millones de hogares, sino que iba a ser vendida a cierto sector específico, ¿ya? Entonces eso también hace que a veces el desarrollo o los costos sean más altos. En cambio, en los computadores de hogar, los home computers, el diseño estaba pensado de otra forma. Lo que se hacía era buscar un precio que fuera económico para las familias. Entonces ellos decían, ok, vamos a vender un computador que va a costar $200. ¿Qué podemos hacer con esos $200? ¿Cómo llegamos a ese precio? ¿Qué componentes vamos a usar para que cueste así de barato? ¿Ya? Lo otro es que también los computadores se pensaban como algo que era desechable, que era, y muy al principio se creía que eran algo así como los juguetes de moda. Entonces se hacía un computador, se vendía en la Navidad y ya al siguiente año se estaba pensando en otro computador. Entonces jamás se pensó, por ejemplo, que 30, 40 años después todavía se iban a estar usando estos computadores. Hay incluso componentes que no están diseñados para durar tanto tiempo y los tienen que ir cambiando, como es lo que pasa con los condensadores, ¿ya? Entonces, como era un producto desechable, ellos buscaban vender algo a un precio y que fuera competitivo con precios de otros productos que iban a estar en esa Navidad. Y lo otro es que también se usaban economía de escala porque la cantidad de computadores que se pensaban vender siempre era pensando en muchos miles o incluso millones. Acá podemos ver, por ejemplo, una placa del 800XL y podemos distinguir algunos componentes. Aquí están, no los tengo en la mano, pero son los chips principales de sonido, audio, video, CPU. Aquí arriba está la ROM, está el sistema operativo y el BASIC. Por acá está la RAM, estos chips que están por aquí, ¿ya? Y lo demás son los conectores de joystick, el conector de casetera y disquetera, conector de monitor, conector de poder, conector de televisión, puerto de expansión, cartridge, switch de poder. Y si se fijan, la placa es bastante simple, no tiene más o menos los componentes que uno podría esperar. Ahora, si comparamos esta placa con la placa de arcade, en este caso la placa que nos interesa hoy día, que es la del Kung Fu Master, vemos que son tres placas. Hay una placa que es solamente dedicada a video, y si se fijan, ya la pura placa de video es mucho más grande que la placa del Atari, ¿ya? Y esto es solamente la parte de video. Acá tenemos la placa de audio, en donde si se fijan podemos ver acá abajo seguramente están los chips de música y sonido digitalizado. Seguramente acá hay RAM o ROM, en donde están almacenados los sonidos del juego. Y aquí se ven un montón de resistencias
que seguramente son parte de los filtros que usa esta placa. Por acá tenemos la placa que es solamente la CPU. Aquí está el procesador que maneja el juego y la ROM del juego, ¿ya? Entonces, obviamente, si se fijan, estas tres placas son mucho más complejas que una simple placa de un computador. Entonces, ya por costo de componente no hay comparación entre una placa y la otra. Ahora, en los home computer, como la Atari, Sinclair, MSX, ¿cómo más o menos se buscaba abaratar costo? Por un lado, ellos diseñaban pensando en que los componentes con el tiempo iban a bajar de precio. Por ejemplo, si el computador se comienza a diseñar el año 80 y se piensa vender el año 81, se sabe que en ese transcurso los precios van a bajar incluso casi a la mitad del precio del año 79, ¿ya? Se consideraba que los precios iban a bajar, por lo tanto se apuntaba un poquito hacia el futuro y se apostaba de que todo iba a ser más barato. También lo otro que se hacía era integración vertical. Por ejemplo, está el caso de Commodore, que compraba a sus proveedores, y ahí la historia es un poquito más larga, porque ellos lo que hacían a veces era casi estafar a los proveedores. O sea, los apretaban económicamente hasta que no les quedaba otra que vender la empresa, y Commodore las compraba a precio económico. Al tener integración vertical, por ejemplo, ellos tenían la fábrica de chips. No solamente el diseño, sino que la misma fábrica de chips era parte de Commodore. Por lo tanto, todos los chips y el desarrollo de esos chips les salía bastante barato. También lo que se buscaba era tener un diseño lo más simple posible. En la mayoría de los casos, yo diría que la excepción es el Commodore Amiga, en donde se creó hardware específico. Pero para los otros computadores se usaban chips que era llegar a comprar. Se compraban en el mercado, se llama off the shelf. Porque es como que tú vas, los pides y te los entregan. Ya están listos los chips. También se trataba de reducir la cantidad de componentes necesarios. Por ejemplo, los computadores de Sinclair, los de Spectrum, al menos los primeros, no tenían chips de sonido. Entonces ya era un gran ahorro el no tener esa parte de la circuitería. También, incluso en algunos casos, reutilizaban placas y carcasas. Por ejemplo, el Commodore 64 usa una carcasa que es reciclada, que era de un computador, si no me equivoco, era el del VIC-20. Es la misma carcasa, entonces ni siquiera tuvieron que hacer otro diseño, simplemente reutilizaron lo que ya tenían. En estos niveles de escala, cuando piensan en vender millones de unidades, ahorrar $1, automáticamente ahorrar $1.000.000. Buscaban al máximo eliminar todos los componentes que se pudieran eliminar. Para abaratar costos, ellos apostaban bajo seguro. Lo que hacían era que creaban prototipos, y con esos prototipos podían ver el interés de las compañías que vendían computadores para ver si convenía o no fabricar ese computador. Por ejemplo, se hacía la feria CES 2 veces al año, y en esas ferias se llevaban los prototipos y ahí hacían las preventas. Si habían suficientes preventas, entonces se fabricaba el computador, y si no habían preventas, no se fabricaba. Ahora, ¿cómo Atari específicamente abarató los costos? Dicho lo anterior, en realidad ellos no abarataron costos, sino que ellos apuntaron a un costo. Ya ellos decían, vamos a fabricar un computador que cueste cierta cantidad de dólares. Entonces, por ejemplo, algunos componentes que varían harto en el precio son las memorias, la RAM. Las RAM, obviamente las RAM lentas son más económicas, y para un computador que no necesita tanta velocidad se pueden ocupar estas memorias lentas. Entonces ahí ya hay bastante ahorro. Lo otro que se usaron procesadores que eran bastante económicos, como el caso del 6502. Estamos hablando de un procesador muy económico respecto a lo que existía en ese tiempo. Teniendo bajos costos podían tener precios bajos. Ahora, cuando llegó Jack Tramiel y el Atari, el lema de él era tener poder sin el precio. O sea, que sea el equipo potente, pero que no sea tan caro. Que no es lo que pasaba, por ejemplo, en el caso de Mac, en donde los precios eran caros y era casi un orgullo que el computador fuera tan caro. ¿Ya? En el caso de Atari o de Commodore y sobre todo de Sinclair, se buscaban precios que todos pudieran acceder. Ahora, específicamente Atari con el tiempo también aplicó otras técnicas. Por ejemplo, el computador Atari 800 XL que todos conocemos es una reedición de otro computador que se llamaba el Atari 800. La versión XL es una versión más económica que el 800. Y lo que hicieron fue, por ejemplo, eliminar algunas piezas de metal que tenía el 800, que eran para evitar problemas con la emisión de ondas electromagnéticas que violaran las regulaciones de la FCC de ese tiempo.
La FCC indica cuánta emisión puede tener el equipo. Entonces, si se superaba cierto máximo, el equipo no podía ser vendido, ¿ya? Pero estas regulaciones fueron cambiando con el tiempo. Entonces, cuando salió el 800XL, se dieron cuenta de que no era necesario poner tanta protección para bloquear esas emisiones, ¿ya? Y eso fue una diferencia en precio bastante grande, porque esa parte del computador era súper cara, la parte de metal. También eliminaron un puerto de cartridge. Ellos simplemente incluyeron dentro del computador un par de ROMs, que es el sistema operativo y el Atari Basic. Antes de eso venía en cartridge, y ese cartridge se elimina y se deja solamente uno. También el Atari 800 original tenía 4 puertos de joystick y se eliminan 2. Y ahí quedan solamente para 2 jugadores. Y también con el tiempo varios chips que ocupaba el Atari se juntaron en uno solo y se creó un chip que se llama Freddy. Y con eso también se abaratan costo porque necesitaban ahora solamente un integrado en vez de varios integrados para cumplir la misma función. Otro ejemplo de parecido a esta reedición es, por ejemplo, el Commodore Amiga. El Commodore Amiga 500 específicamente. El Commodore Amiga 500 es una versión más económica de la Amiga 1000 y el 2000. Los diseñadores originales crearon el Amiga 1000 y después otro grupo dentro de Commodore creó el Amiga 500. Algo que dicen los creadores del Amiga 1000 es que ellos jamás pensaron que se podría reducir tanto el costo del computador, y eso lo lograron con el Amiga 500. Por ejemplo, también la placa que usaron era totalmente diferente, porque la Amiga 1000 era una placa en donde el teclado y el computador estaban separados, y en la Amiga 500 es una sola placa, que es muy parecido, o sea, un solo gabinete en realidad, que es muy parecido a lo que usa el Commodore 128. También Spectrum, el ZX Spectrum, después de la era de Sinclair, cuando queda en manos de Amstrad, también comienza la reducción de chips, y la placa quedó bastante más sencilla, obviamente por el avance de la tecnología y disponibilidad de nuevos chips. Se podían hacer estos ahorros. Vamos a ver ahora el hardware que tiene la placa Kung Fu Master. El Kung Fu Master usa una placa de IREM que se llama M62, y es una placa que ya vimos, en realidad son 3 placas: una placa de sonido, una placa de video y una placa de CPU. Y esta misma placa se usó en varios juegos, ¿ya? Ellos diseñaban un hardware como una especie de, imagínense, como un computador, y en base a eso después veían qué juegos podían correr en esa placa. En este caso, la placa IREM M62 se usó en el Kung Fu Master, se usó en el Load Runner, se usó Spelunker 1 y 2, Kid Niki y otros juegos más. Veamos qué es lo que tiene esta placa de la IREM M62. Esto uno lo puede ver, por ejemplo, en el código fuente de MAME. Ahí se pueden ver directamente los chips que se están usando. El procesador principal era un Z80. Bueno, estos componentes los voy a mencionar solamente aquí, y más adelante vamos a explicar uno por uno qué significa cada uno de estos componentes. Tenía un procesador Z80, que era un procesador muy común en la época, en los años 80, finales de los 70, inicio de los 80. Y era el equivalente al 6502, pero vamos a ver que era un poquito más potente. En la parte del sonido se usaba otro procesador adicional, un procesador completamente dedicado al sonido, y tenían 2 chips PSG. El PSG vamos a ver que se usó en el MSX, en Spectrum, en Atari ST. Y aparte de los 2 PSG, tenían 2 chips para sonidos digitalizados. Luego, en cuanto a memoria, tenía, si es que vi bien en el código fuente de MAME, tenían 32 kilos de RAM. Tenían 24 kilos de RAM solamente para el juego. Perdón, solamente para el audio, para el sonido. Y 128 kilos de RAM solamente para los gráficos. Para video usaba una placa propia, que ya la vimos, que es una placa diseñada exclusivamente para IREM y para estos juegos. Si comparamos esta placa IREM M62 con un computador Atari, vemos por ejemplo que la IREM M62 tiene 2 CPU, en cambio el Atari 800 tiene solamente un CPU. En el IREM tenemos 4 chips de sonido, y en el Atari tenemos solamente un chip de sonido. O sea, una diferencia como bien grande. En cuanto a la memoria, si juntamos la RAM y la ROM, tenemos 184 kilos en el IREM y solo 96 en el Atari 800. En el caso del IREM tenemos una placa entera dedicada al video, y en el Atari solamente un chip de video. Veamos los componentes del IREM uno por uno. El procesador principal era la Z80, el famoso Silex Z80, que es un procesador de 8 bits similar al 6502. Se ocupó en computadores muy
conocidos, muy famosos, como el Spectrum, los Astron CPC, MSX1, MSX2, la consola Sega Master System y muchos otros equipos más. Se usó también en máquina arcade como CPU principal. En el caso de Irem están como CPU principal y en algunos equipos se usó como una CPU secundaria, generalmente para hacerse cargo de la música y el sonido. Internamente, esta CPU tiene 14 registros de 8 bits. Si lo comparamos con el 6502, el 6502 tiene 3 registros. ¿Ya? Aquí tenemos 14 de 8 bits y además tiene 2 registros de 16 bits. El CPU 6502 no tiene registro de 16 bits. O sea, registros que se puedan usar para programación. ¿Ya? Y el Z80 tiene 158 tipos de instrucciones. En cambio el 6502 solamente 56. Fue lanzado el Z80 en el año 76 a unos $60 de la época. Eso en el año 2020 corresponde a casi $280. Para el audio se usó otro procesador que es el Motorola 6803. El 6803 es un procesador derivado del 68000, o sea, perdón, el 6800, que una diferencia que tiene con el 6800 es que internamente tiene 128 bytes de RAM y también puede tener ROM si es que uno quisiera. Y tenía componentes integrados, por ejemplo, estuve viendo que tiene unos timers dentro del procesador. Entonces es un 6800 pero con mayor nivel de integración. ¿Ya? Y históricamente el 6800 es anterior al 6502 que hemos visto en VitaBit, y es la inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un grupo de ingenieros que trabajaba en Motorola y que participó o vio el diseño del 6800 y ellos se retiraron de Motorola y crearon el 6502. ¿Ya? Entonces son muy cercanos estos procesadores. La arquitectura de este procesador es bien simple, es más parecida al 6502 que al Z80. Tiene dos registros de 8 bits, un registro índice, como el registro X que hemos visto, o el I, un registro de índice de 16 bits, y tiene 72 tipos de instrucciones. ¿Ya? Este procesador, como pueden ver, era mucho más caro cuando salió en el año 74 y costaba $360 de la época. Vemos el caso anterior, el Z80 costaba solamente 60. ¿Cuánto eran $360 en el año 74? Eran $1.892 en el 2020. Ahora, pensemos. Si quisiera hacer un computador económico y usar este procesador, y el computador yo quisiera que costara $300, es imposible porque solamente el procesador costaba $1.892. Bueno, costaba $360 en realidad, este valor. No podía costar ya $200. Para la música se ocupó el PSG, es un chip muy conocido, muy común. Bueno, el chip tiene 3 canales para notas y un canal para ruidos. Generalmente el canal de ruido se ocupa para hacer las baterías, sonido de batería o sonido de disparos. Cuando no hay más chips de sonido, se ocupa para eso, para disparos, por ejemplo. ¿Ya? Y en los 3 canales de notas se ocupa para hacer la música. Este chip se ocupó en el MSX Spectrum 128, que es el primer Spectrum que tenía sonido. El Atari ST también. Y en arcade, por ejemplo, se usaba, en el caso del Kung Fu Master, como hemos visto, se usaban 2 chips de estos, 2 PSG. Pero hay otros casos más extremos. Por ejemplo, Girus ocupaba 5 PSG y el juego Elevator Action ocupaba 4 PSG. ¿Ya? Si lo vemos como canales, supongamos que cada PSG tiene 4 canales de sonido. Imagínense, el Kung Fu Master tenía 8, el Girus tenía 20, por eso podían hacer la música que hicieran en ese juego. Y el Elevator Action tenía 16 canales. Harto, o sea, un computador Atari, por ejemplo, tiene solamente 4 canales, y eso es todo. Vamos a escuchar un poquito cómo suena el PSG y ustedes seguramente lo van a reconocer. Como ejemplo, vamos a escuchar un poquito la música de un juego de MSX que se llama Penguin Adventure.
Para la parte de sonidos digitalizados, por ejemplo, voces, gritos, patadas y todo eso, se ocupa otro chip que solamente hace sonido digitalizado, ¿ya? Este es el Oki MCM5202. Y este chip es un chip que usa una técnica que se llama ADPCM. Lo normal es usar PCM. PCM es un sistema que permite generar sonido, pero es un formato, podríamos decir, sin compresión, ¿ya? Tarjetas como la Sound Blaster usan sonidos a 8 bits. PCM, eso quiere decir que son 8 bits sin ningún tipo de compresión. El sonido sale tal como viene. Pero en el Oki se usaba otra cosa que se llama AD-PCM. Y el AD es un tipo de compresión. Lo que hacen es que por cada sample, en vez de usar, por ejemplo, 10 bits o 8 bits, se ocupan menos bits. Entonces, en el caso del Oki, los samples podían ser de 2 o 3 bits. Y esto, mediante un algoritmo de descompresión simple, se transformaban a 12 bits. Y después eso se convertía a 10 bits para la salida. Uno podría pensar que con 10 bits el sonido es de alta calidad, pero en realidad sería de alta calidad si fuera PCM. Como es ADPCM, el sonido es de baja calidad. ¿Por qué se usa ADPCM? Porque así se necesita menos espacio para almacenar los sonidos. Menos espacio significa menos chip, y menos chip quiere decir menos costo, ¿ya? Entonces ellos decían, ok, esto no se escucha perfecto, pero se escucha lo suficientemente bien. Entonces ahí podían usar tranquilamente ADPCM, ¿ya? Entonces, claro, puede sonar mal, pero para la época ya era sorprendente tener estos sonidos. Entonces, como no había comparación, se escuchaba bastante bien, ¿ya? Si comparamos el IREM con otras placas, por ejemplo, la placa del Mortal Kombat, usaba también 8 bits PCM como la Sound Blaster, ¿ya? Y aparte de tener sonido directo sin ningún tipo de compresión, tenía 4 canales ADPCM, o sea, era el equivalente a 4 chips de estos Oki. Ricardo preguntaba si había o no un 6502 en el Kung Fu Master. En realidad no hay. Lo que sí hay es el 6800, que es la base del 6502. Yo les contaba que un grupo de gente de Motorola se retiró para poder crear el 6502. Y ellos lo que buscaban era tener un procesador que costara solamente $25. Entonces hicieron algo parecido a lo que hablamos antes, de que se fijaba un precio y en base a ese precio se fijaban las características. Lo que hicieron ellos fue simplificar el diseño, pero aparte mejorar el proceso de fabricación. Hay que pensar que en ese tiempo, cuando se creaban procesadores, no todos salían buenos de la fábrica. Entonces, por ejemplo, de 100 procesadores, solamente 15 salían buenos. Y eso hacía que el costo de cada procesador fuera muy alto. Para evitar este problema, lo que se hacía era, lo que hicieron los del 6502, era aumentar este rendimiento para que de cada 100 procesadores, 70 salieron buenos. Y con eso el costo de producción se reducía harto. Hay que ver que si lo llevamos a dólares de hoy día, del año 2020, el 6502 costaría $113. En cambio, el M6800 costaba 1640. Costaría 1640 en este tiempo. Aquí estamos usando como base el año en que se salió el 6502, porque el 6800 salió antes, entonces era incluso más caro. Ahora, estos procesadores son similares porque tienen padres similares. Entonces, si bien son similares, el 6502 es mejor en algunas cosas. Por ejemplo, las instrucciones están mejor diseñadas y son aplicables a más cosas. O sea, se puede programar mejor en el 6502. Lo otro es que el 6502 es un procesador que está muy optimizado para rendir bien. En un procesador ustedes van a conocer que cada procesador usa lo que se llama un reloj. Y ese reloj es lo que indica la velocidad del procesador. A ver, cada reloj tiene ciclos. Por ejemplo, 1000 ciclos por segundo, 2000 ciclos por segundo. Y lo que diferencia un procesador de otro en cuanto a diseño es que, por ejemplo, el 6502 podía ejecutar una instrucción por ciclo. O sea, si corría 2000 ciclos, podría ejecutar, a 2 millones de ciclos por segundo, podía ejecutar 2 millones de instrucciones por segundo, si es que esas instrucciones fueran de un ciclo. Habían varias que eran de un ciclo, hay otras que eran de 2 o de 3. Hay otros procesadores que no, como el Z80, por ejemplo, necesita más ciclos. Por lo tanto, si el procesador está a 2 millones de ciclos por segundo, quizá ejecutaba solamente 500.000 instrucciones por segundo y no las 2 millones.
Finalmente, Ricardo pregunta si hay problemas de emulación del sonido en el del M62 en MAME, ¿ya? Yo estuve tratando de encontrar qué es lo que él podía escuchar mal y noté dos cosas. Una, que efectivamente en el MAME 2001, si uno escucha el PSG, suena más despacio que en el MAME 2003, ¿ya? Ahora, eso no es exactamente un defecto de emulación, sino que es la forma en que mezclaron ese chip en la salida. O sea, cuando se programó el emulador dijeron el PSG debería sonar más despacio o el PSG debería sonar más fuerte. Es un tema de ajuste, no precisamente de emulación. El PSG es un chip tan común, tan antiguo, tan conocido que yo diría que está perfectamente emulado y además que es relativamente sencillo de emular. Ahora, por el lado del ADPCM, los sonidos digitalizados, las voces, esas suenan mal, pero ojo que suenan mal en la máquina original y en la emulación. Quizá uno puede recordar que en la máquina original, en la máquina real, sonaba bien. Y en la emulación uno lo escucha y sonaba mal. Y aquí hay varios factores que hacen que uno se dé cuenta de eso. Uno es que la máquina original generalmente corría en un gabinete. Y este gabinete tiene unos parlantes propios y muchas veces se incluían filtros. Y estos filtros lo que hacían era suavizar un poquito el ruido natural por ejemplo, del ADPCM, ¿ya? Lo otro que hay que considerar es que cuando alguien jugaba en una máquina arcade, el ambiente era muy ruidoso, entonces en realidad no se iba a notar mucho si la máquina sonaba bien o mal. No es lo mismo que escuchar ese mismo hardware con audífonos, por ejemplo, o una pieza en donde este tipo de problemas de sonido se nota al tiro. Entonces cuando diseñaban estos equipos, las máquinas de arcade estaban pensadas que iban a ser usadas en un ambiente ruidoso y los problemas de sonido no se iban a notar, ¿ya? Entonces yo diría que no se trata de un problema de emulación, sino que suena perfecto como sonaba originalmente en la máquina. Lo que pasa es que las condiciones de escucha son diferentes. Para poder más o menos ver lo que estamos diciendo acá, vamos a ver una prueba de cómo se escucha el PSG en MAME 2001 comparado con MAME 2003. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Yo al menos me entretuve harto haciéndolo, me encantan estos temas, me encanta ver temas de hardware y comparar y ver qué es lo que se hacía en cada época, por qué las cosas son como fueron. Si ustedes tienen ideas de video, estos videos son a pedido, este es el segundo que hacemos. Y cómo pedirlo, ustedes pueden suscribirse a mi Patreon y hay un nivel de suscripción en donde pueden pedir videos de temas que les gustaría conocer y aquí los podemos discutir, explicar, etcétera. Ahora, estos videos yo los hago, los presento y seguramente van a surgir nuevas preguntas, nuevas dudas. También tenemos un grupo en Facebook en donde pueden preguntar cosas, podemos conversar. Toda la información la pueden encontrar aquí arriba. Si ven arriba de la pantalla aparece el sitio web de VitaBit y algunos links de interés, por ejemplo el Patreon y el GitHub en donde está el código que estamos usando. Así que muchas gracias por acompañarme, nos vemos hasta el siguiente episodio. Adiós.